Juan Pablo Guanipa, mi resumen de hoy lo voy a hacer junto a Juan Pablo Guanipa, lo voy a buscar por acá para poder invitarle y que me acompañe hoy porque les decía que no me gustaría hacerles un resumen. Ahora no encuentro aquí a Juan Pablo. Ay, 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 vamos a ver. Ajá, escribe un mensajito, Juan Pablo, porfa, en lo que te conectes. Vamos a ver si ya se conectó él. Ok, gracias a todos por la paciencia. Les decía que no quería hacerles un resumen estos días que han transcurrido porque me gusta tener como todos los elementos en la mano. Y todo esto se está desarrollando de manera tan precipitada que no quiero caer en esto de la especulación o de improvisar porque en realidad no tenemos todos los elementos. ¿Cómo que no se escucha, amado? ¿Quién dice que no se escucha? ¿Se escucha o no se escucha? Voy a invitar a Juan Pablo. A ver, voy. A ver si lo logro. Pero es que ahora no lo veo ni siquiera acá. No, esto es hermoso. Guanipa. Dios, ahora no lo veo aquí. Bueno, vamos a ver si él me escribe. Si se oye, ¿verdad? Juan Pablo, si puedes, escríbeme. Además, que Juan Pablo está en una condición bastante precaria. Es decir, recuerden que el régimen ha intentado secuestrarlo por lo menos 3 veces. Esto no es sencillo. No sé si eso tiene algo que ver, pero... miren, 2 cosas antes que él se conecte. Vamos a ver si lo logra hacer y si no le escribo un mensaje por la vía en la que yo me comunico con él y después lo reiniciaremos. ¿Qué vamos a hacer, pues? Pero sí quería decirles algo sobre el exilio de Edmundo González. Yo no creo que esto haya sido un plan de la oposición, ni muchísimo menos. Un plan que le salió mal a la oposición. La oposición no tenía en sus planes sacar al presidente interino, el presidente electo de Venezuela al exilio. Eso por supuesto que no estaba contemplado en lo absoluto. Es decir, si era uno de los escenarios, obvio que sí era uno de los escenarios, pero no era un plan. Sacar al presidente, no me sale aquí Juan Pablo. Miren, amados, voy a tener que trancar acá y decirle a Juan Pablo que me invite a mí. Eso es lo que vamos a hacer, ¿les parece? Creo que eso es lo que podemos hacer. Porque aquí no lo veo a él y no me sale ni siquiera la oportunidad de invitarlo. No sé si es que él no se pudo conectar más. Déjenme escribirle por WhatsApp. Quédense allí. Nada, ahora sí te veo. Es que me fui un segundito para escribirle por... Ok, escribe un mensajito, porfa, Juan, si puedes. Ya te vi por acá. Es que él me pide, pero no me deja... A ver aquí. Ya. Aquí estás. To request. Lo que les decía es que esto no estaba en los planes de la oposición, es decir, esto fue forzado porque estamos bajo terrorismo de Estado, esto solo escala lo que es el talante represivo de Maduro y aleluya. ¡Qué molleja, prima! Pero explícame. Pero aquí estás, gracias a Dios. Juan Pablo, gracias por la paciencia, gracias por la valentía, por la persistencia. Y lo primero que te quiero preguntar es cómo estás. Porque yo te veo muy optimista y siempre esta servidora es optimista. Pero quiero que decantemos con la crudeza del momento todo lo que está ocurriendo. Pero, ¿cómo estás? No, bien, bien, y siempre con la convicción de que tenemos que seguir hasta que logremos que el cambio político sea una realidad. Yo creo que la palabra clave en este momento frente a esta dictadura es resistencia, y la resistencia implica muchas cosas, implica constancia, implica perseverancia, implica arrojo, implica compromiso, implica decisión, y creo que estamos totalmente en esa onda de seguir dando la pelea hasta lograr la liberación de Venezuela. Y siempre es importante, ante cualquier situación que tú puedas considerar que puede tener visos negativos, ver lo positivo de lo que puede estar pasando. Ok, Y eso es lo que estoy pero tratando de hacer. antes de ver lo positivo, porque me voy a poner en la posición de cualquier venezolano de a pie ahora preguntándose si este era un plan de la oposición, porque yo no creo que haya sido un plan de la oposición sacar al presidente electo de Venezuela. Pudo haber sido un escenario para el cual se debieron haber preparado, pero no un plan. Es decir, sacar al presidente electo como lo arrastra Nicolás Maduro con coacción y con chantaje es prácticamente para el régimen desfigurar lo que es la república, porque además el presidente electo representa la voluntad de los venezolanos, es el jefe de Estado que debe asumir en enero, pero él es la república, representando la voluntad popular. Este no era un plan de ustedes, ¿cierto? Que él tuviera ese papel ahora como diplomático girando por el mundo. No, pero su vida corría peligro, había muchas dificultades, recibió mucha presión.
Yo no sé, hay algunas cosas que hay que dilucidar a ver qué ha pasado, por ejemplo, con su familia, por qué él se va con la esposa y la hija se queda aquí. Todas esas cosas hay que analizarlas muy bien en función de poder descifrar qué es lo que ha pasado. Por eso creo que él opta por irse, opta por asumir el exilio enmarcado en unas circunstancias, en circunstancias de presión, de acosamiento, de persecución y de riesgo importante de su vida y de su libertad. Así lo entiendo yo. Igualmente la carta que hoy envía es una carta distinta al talante que ha tenido en todo este tiempo. Entonces todo eso son cosas que nos hacen ver que algo ha pasado alrededor de sus luchas, de sus posibilidades y que bueno, que yo aspiro que él pueda asumir en este momento su propia condición de presidente electo, que él lo es, no deja de serlo porque salga del país. Y nuestro objetivo, nuestro desideratum, es lograr que él pueda juramentarse el 10 de enero. Ah, que no es fácil. Bueno, ¿y quién dijo que teníamos una pelea sencilla por delante? Tenemos una pelea muy compleja, que es enfrentar a un grupo de delincuentes como Nicolás Maduro y sus cómplices, y que esos delincuentes están decididos a mantenerse en el poder independientemente del profundo daño que le ocasionan al Pero, país. Así que el pero Juan Pablo, es vamos muy a hablar grande. de ese talante criminal. Vamos a hablar de ese talante criminal que, por cierto, hoy John Magdaleno decía, esto es un paso peligroso. La propia María Corina decía, estamos ahora en un momento intenso y de más peligrosidad. Incluso ahora ella estaría más en riesgo, porque ahora es como el objetivo que le faltaría al régimen de Maduro. Por supuesto que esto beneficia a Maduro, la salida de Edmundo González, porque para ellos el costo de apresarlo iba a ser mayor al de dejarlo salir. Entonces se quitan esto, que para ellos era un emblema, un recordatorio de la derrota del 28 de julio. Ok, se sacan a Edmundo González del camino. Lo que yo tengo entendido es que María Corina Machado le pidió a Edmundo que no se fuera y que la embajada en la que estaba le pidió que no se fuera. Pero hay también varios elementos. No sé si quieres adentrarte allí, también es parte de la historia que le corresponderá a Edmundo González contar. Pero lo que quiero retratar es que al principio me cuentan que él se quería quedar, pero después vino coacción, vino chantaje, no solo con su hija, quien se mantiene en Venezuela, sino también con el hecho de mandar a estos SEBIN, estos esbirros, por ejemplo, la embajada a la Casa de Buenos Aires, a la embajada argentina, que ahora está bajo custodia de Brasil, y decirle, mira, esto es lo que pasa, esto es lo que le vamos a hacer a todo aquel quien se quiera refugiar en una embajada, incluso a ti. No vas a estar a salvo, ni ellos tampoco, en ningún lugar, ni siquiera siendo un recinto diplomático. Eso es así. Evidentemente que lo de la embajada argentina tiene vinculación con el caso de Edmundo, se hizo para tratar de intimidarlo, de presionarlo, y mira, todas estas cosas porque están vinculadas. Fíjate que en el momento en que Edmundo sale, cesa la presión en contra de la embajada y eso tiene una conexión indudable. Sin embargo, ahí hay una realidad que tenemos que administrar, que es que Edmundo se fue del país, que está en España y que nuestra aspiración es que desde España haga un trabajo en función del logro del cambio político en Venezuela. También es cierto algo, Carla, Edmundo en Venezuela está bastante minimizado en cuanto a su posibilidad de acción. Sí. Eso es una realidad. Él estaba desde el principio en una embajada, cosa que yo en lo personal no sabía. Yo me preguntaba dónde estará Edmundo. Suponía que podía estar en alguna embajada, pero no había información con respecto a eso. Y este hecho hace que entendamos con claridad por qué había convocatorias y él no podía asistir. Asistía María Corina, pero él no podía asistir. Entonces, yo, como te digo, siempre le busco lo positivo al asunto. Pienso que estando en España va a tener más libertad para actuar. Ojalá que se aclare totalmente su situación. Hay una convocatoria hecha para reuniones de la plataforma unitaria con María Corina, con Edmundo, de manera que revisemos de lograr. Sí, Ahí te están llamando. venimos en Ajá. función de lograr que tengamos clara la estrategia todos y mantengamos el objetivo que tenemos. El objetivo que tenemos que está centrado en el 28 de julio. Déjame hacer una pausa aquí muy breve, porque ahora me estaban llamando a mí. Déjame hacer una pausa muy breve, porque quiero ser muy responsable y pedirle la misma responsabilidad a quienes nos están viendo en este momento. Yo sé lo que escribió el señor Eric Prince, pero como ustedes comprenderán, a una persona quien está a buen resguardo en Venezuela, yo no le voy a preguntar sobre ese escenario. Es evidente.
Entonces, no me pidan que le pregunte a Juan Pablo Guanipa sobre este señor y planes que esta señora desconoce y que Juan Pablo también desconoce. Entonces, vamos a ponernos serios y responsables aquí, porque aquí estamos hablando del riesgo a la vida. Este es un asunto existencial. Entonces yo creo que las lecciones de otras épocas las hemos aprendido muy bien. Vamos a concentrarnos en los temas en los que Juan Pablo Guanipa, de los cuales Juan Pablo Guanipa puede hablar. Porque Juan Pablo Guanipa es un político que le apuesta a las salidas no violentas y pacíficas. Entonces, de los otros temas podrá hablar este señor. Yo no tengo nada más que un simple tuit que no me dice absolutamente nada. No conozco y no quiero conocer en profundidad ese plan. ¿Ok? Ahí lo dejo hasta allí. Juan Pablo, quiero preguntarte sobre Edmundo, sobre la supuesta utilidad, y digo supuesta y me disculpa si es un irrespeto, ¿no? Sobre la supuesta utilidad que tendría Edmundo González en el exterior, porque quiero preguntarte, ¿qué garantía tenemos de eso? Y te lo planteo en estos términos porque ese comunicado, como tú sabes, y lo acabas de describir, no es lo que él solía hacer en cuanto a la firmeza del mensaje y el movimiento que él ha acompañado, ¿no? Y en segundo lugar, lo que nos dicen es que él tiene que callar hasta reunirse con Pedro Sánchez, con el canciller, y además que podría estar como de alguna manera limitado por el hecho de que Zapatero, que sabemos cuáles son las intenciones de Zapatero, haya sido el garante de esa salida y de ese asilo. Porque un asilo tiene sus condiciones, pero el gobierno que asila puede dar esos permisos de libertad de expresión y sin ningún tipo de cortapisas. Entonces, ¿qué garantía tenemos nosotros que el pedimento es silenciar a Edmundo o permitirle ser el portavoz del movimiento social que representan ustedes ahora en el mundo? Mira, es muy importante que se termine la visita de Sánchez a la China. Entiendo que era Ajá. ayer, hoy y mañana, lo que quiere decir que ya esa conversación puede darse en las próximas horas, que también se produzca la reunión de Edmundo con la plataforma unitaria, con María Corina, y que todo eso nos permita tener mucha claridad, mucha más claridad con respecto a lo que puede ser el margen de maniobra que Edmundo va a tener. Mi aspiración es que le permitan completamente desarrollar su labor, y su labor, a mi modo de ver, tiene que ser no solo reunirse con distintos gobiernos y con instancias internacionales, sino salir de Madrid y poder recorrer, que vaya a la Organización de Naciones Unidas, que vaya a la Organización de Estados Americanos. En Washington haría mucha falta la presencia de Edmundo para interrelacionarse con distintas instituciones, que vaya a la Corte Penal Internacional. Es decir, yo creo que él debería tener un margen de acción amplio que le permita actuar como presidente electo de todos los venezolanos y a través de esa actuación articular con los distintos países, especialmente del mundo occidental, la generación de presión importante desde afuera hacia adentro. De lo demás nos podemos encargar nosotros aquí, que es con María Corina, con los partidos de la unidad, con la plataforma unitaria, los dirigentes políticos, las organizaciones civiles, como hoy lo hicieron cuando presentaron un documento que me parece muy importante. Bueno, que todo eso nos ayude a generar la presión interna. Creo que las dos presiones tienen que unirse para tratar de socavar las bases que sostienen a Maduro en el poder. Sí, fíjate que la posición de Edmundo González, como tú decías, desde el punto de vista de las comunicaciones y también de las apariciones, pues no era tangible en los últimos días. La que llevaba la batuta en las comunicaciones y en las apariciones públicas, incluso en las movilizaciones que ha habido hasta hoy, ha sido María Corina Machado en todo este mes. Entonces, el hecho de que Edmundo esté aquí, esté en Venezuela o esté en España, en verdad no cambia lo que es el desarrollo de la estrategia. Y hay algo que me parece importantísimo. Cambia la salida del Mundo González, la ilegitimidad de la que ya está gozando Nicolás Maduro, o el aislamiento del que ya es evidente contra Nicolás Maduro. ¿Eso cambia en algo? ¿O acerca más el 10 de enero? ¿Aleja más la posibilidad de que él asuma el poder, se proclame el 10 de enero? Mira, al contrario, más bien la salida del mundo lo que hace es ratificar la actitud terrorista de Nicolás Maduro. Este es un estado de terror, un estado que ha perseguido a todo el mundo y que ha hecho todo un esfuerzo para impedir que la voluntad del pueblo pueda manifestarse. Yo te voy a decir con toda honestidad, yo hubiera preferido a Edmundo en Venezuela, pero hoy, después de que los hechos han pasado, con Edmundo en España, yo digo, bueno, quizás va a ser mucho mejor para nosotros tener a un Edmundo en España con margen de maniobra y de movilización que tener a un Edmundo en Venezuela callado, intimidado, sin posibilidad de realizar ninguna acción.
Entonces, por eso insisto en verle el lado bueno a las cosas y aspirar que la actitud del mundo sea la actitud de un presidente electo que ha sido casi que expulsado de su país por el régimen de Nicolás Maduro y que necesita entenderse con los distintos países para lograr generar la presión que necesitamos en Venezuela. Por supuesto que Diosdado dice que él salió solito y feliz. Pero no hacía falta que el régimen de Maduro lo arrastrara para sacarlo de la embajada, lo esposara para montarse en ese avión e irse. Es decir, todo el escenario de coacción que estamos describiendo es suficiente. Lo decían hoy, describiendo que el mundo tiene 70% de las actas, pero el régimen tiene 100% de las armas. Así es. Entonces, en ese escenario, Juan Pablo, en ese escenario en el que estamos, ¿cuál es la oportunidad de acción y de coordinación de ustedes? Porque hoy María Corina decía que están de nuevo moviendo lo que es la base de lo que fue la estructura que permitió la victoria el 28 de julio, es decir, comanditos, etcétera. Y recordemos que este tipo de regímenes no se van desde arriba, cuando tú convences quizás a las cabezas, sino son las bases las que van entonces convenciendo a los cuadros medios y así es como se van desvaneciendo este tipo de sistemas, ¿no? Y así fue como se construyó la victoria el 28 de julio. No fue en las capitales, es decir, fue en los pueblos, en los caseríos, y esa gente nos arrastró a todos a decir, wow, ahora sí creo, porque esto viene de la gente que no tiene nada, que lo ha perdido prácticamente todo y tiene tanta fe todavía después de 25 años. Se puede rescatar eso, es decir, yo sé que la gente, por el miedo no va a hacer que la gente claudique a lo que ya es una conciencia democrática que se metió en las entrañas de Venezuela y que nadie va a renunciar a eso. Es decir, lo que pasó el 28 ocurrió y la gente lo sabe por más callada que esté ahora o por más paralizada o en resguardo, a buen resguardo como lo estás tú. Pero ¿en qué se nos puede convertir eso que está pululando allí? Bueno, miren, en primer lugar, todo lo que dice el chavismo es la prostitución de la palabra. Cuando Diosdado dice, no, él se fue por sus propios medios, él se quiso ir sin presión, prisión, coacción, apremio, no, se fue voluntaria y libremente. Es falso y todo el mundo sabe que es falso. Diosdado en su programa dijo, a Guanipa nunca lo hemos perseguido, él es el que dice que lo estamos persiguiendo, pero nosotros nunca lo hemos perseguido, no seas tan falso. Es evidente porque lo hemos hasta filmado en el momento en que se produce. O sea, yo no puedo tener la capacidad de invención que él pretende que uno tenga para inventar que me están persiguiendo. Entonces hay una prostitución de la palabra. Cuando, por ejemplo, Diosdado, Maduro, Tarek nos llama fascistas, es como si se estuvieran ellos viendo en el espejo. Cuando dicen, ustedes intentan dar un golpe de Estado, los que han dado el golpe de Estado son ellos. Cuando ellos dicen, ustedes están falsificando documentos públicos, los que están falsificando documentos públicos son ellos, con un acta completamente falsa y unos boletines falsos, y luego con una sentencia que no tiene ningún sustento en lo académico, ni en lo jurídico, ni en lo constitucional, ni en nada. Entonces, en definitiva, partamos de esa idea. En segundo lugar, sí estamos trabajando en la reorganización, en el relanzamiento de todas las estructuras. Por eso hemos dicho, hay que reunir a las familias, hay que reunir a la comunidad, hay que reunir a los que formaron los comanditos. ¿Que hay miedo? Claro que hay miedo. Pero a pesar de ese miedo, la gente está dispuesta a actuar, la gente está dispuesta a salir. Y lo ha demostrado en las llamadas que ha hecho María Corina Machado para distintas actividades. ¿Qué queremos entonces? Volver a organizarnos de abajo hacia arriba, a través de la familia, a través de la comunidad, a través de los sectores, de los trabajadores, de los técnicos, de los profesionales, que perfectamente pueden organizar actividades para su propia reivindicación de lo que son sus luchas, pero unido a la lucha que estamos librando en favor de la liberación de Venezuela. Así que todo eso va a venir, como van a venir llamadas también a eventos de protesta masiva como se han hecho el último, el día 28 del mes pasado. Así que todo eso va a ser parte de la presión interna que tenemos que dar. Preguntan que si estás arrepentido de ser protagonista de este momento. Mira, yo no sé si soy protagonista, lo que sí sé es que en ningún momento voy a estar arrepentido de luchar por la liberación de mi país. En absoluto, nunca lo estaré. Al contrario, me siento contento de ser parte de este proceso, de aportar un grano de arena en función de lograr la liberación de mi país. Creo que no hay nada más importante en este momento, porque lograr la liberación de Venezuela es lograr la esperanza de la familia, es lograr sentir que tenemos presente y que tenemos futuro, que podemos iniciar un gran proceso de transformación nacional. Nunca me puedo arrepentir de eso. Mira, te pregunta
Carmen, que es una súper buena pregunta, ¿por qué la noticia la dio Delcy? Es decir, se les adelantó, porque fíjate, si hacemos el recuento desde las primarias, antes de las primarias, el régimen perdió todas las batallas comunicacionales. Es decir, ellos han sido quienes han tenido que reaccionar a lo que la oposición ha propuesto, pero ustedes ya no son oposición, ya son gobierno electo, ¿cierto? Pero en todo caso, ellos siempre tenían que reaccionar. Ustedes siempre lo sorprendieron. La primaria, al darse la primaria, al ganar la primaria con ese 90 y más de 92%, y luego, por supuesto, en este 28 de julio con esa separación, esa diferencia de por lo menos 4 millones de votos. Ok, pero ¿por qué Delcy Rodríguez es quien comunica la salida del mundo? Bueno, me imagino que tiene que ver con la misma situación que el mundo estaba viviendo. Yo no puedo decir que nosotros estábamos al tanto de lo que estaba pasando, sencillamente recibimos algunas indicaciones que pensábamos que podían llevar hacia eso. Como te digo, nosotros no queríamos que eso pasara, ahora lo asumimos y vemos cómo le sacamos un provecho, una oportunidad a esa situación que consideramos crítica, pero en el momento me imagino que hubo una triangulación, gobierno de España, Edmundo, dictadura de Nicolás Maduro, y ellos sintieron que tenían la información a su mano y que podían darla en primicia para tratar de vender su narrativa. Su narrativa es: aquí hubo una negociación amplia en la que ya se definió que el 10 de enero sin problema Maduro asume la presidencia de la República, y eso no existe. Por eso el canciller español decía: aquí no hubo ninguna negociación política. De La negociación fue reconocimiento al régimen. exactamente, la negociación fue para que se lograra el proceso a través del cual Edmundo salía del país. Pero de ahí a que haya una negociación para comprometernos a algo con respecto a Maduro en el poder, o que vamos a sentarnos ahora, Maduro queda de presidente, libera algunos presos políticos, da apertura para un próximo proceso electoral, eso no existe. Y si existiera, no lo reconocemos, porque ¿cómo vamos a reconocer algo hecho en función de una realidad que nosotros desconocemos completamente? Eso no tiene ni Ok, pies ni cabeza. entendido. Tengo que plantearte esto, ¿no? Porque hay quienes dicen, bueno, Edmundo González en verdad asumió un trabajo que no quería asumir. Porque además tú mismo en una conversación me dijiste que casi que lo tuvieron que presionar para que aceptara ser el candidato, pues, ¿no? Porque esas eran la época de la presión para que Manuel Rosales fuera el candidato a juro, porque supuestamente era el único que iba a reconocer Maduro como candidato. Se le pone al mundo de etapa, yo imagino que el mundo pensaría, bueno, yo solamente voy a hacer una etapa y después le toca asumir esta responsabilidad. Entonces alguien decía, bueno, es que el mundo quizás no va a ser lo que queremos que sea, sino lo que realmente él es. Una persona que no quería en principio asumir esa responsabilidad, pero tú como presidente proclamado puedes renunciar al día siguiente, pero tú como presidente electo no puedes renunciar. Es decir, representas esa voluntad popular al menos hasta que seas proclamado. Entonces, dime tú si a Edmundo se le dio un papel que no quería y si esta carta es o no una despedida de Edmundo González. Mira, en primer lugar, a Edmundo se le dio una responsabilidad que él no buscó. Eso es una realidad, Uh -huh. pero la asumió a plenitud. Yo le dije en una oportunidad: la historia está tocando a tu puerta, y la historia es tosuda, la historia es terca, y te corresponde asumir esa responsabilidad. Recuerdo que le dije: a mí me encantaría estar en tu posición, soy un dirigente político de toda la vida y quiero ser candidato y quiero ser presidente, pero la historia te puso a ti. Y al final él lo aceptó y lo asumió a plenitud. Yo creo que no tenemos nada que reclamarle a Edmundo González. Asumió su campaña electoral, recorrió el país, que su ritmo quizás no es el ritmo que nos gusta a algunos. Bueno, es la realidad. Y en ese momento lo hizo muy bien. Y creo que asumió con muchísima hidalguía el hecho de ser el candidato presidencial. Después del proceso también, sus mensajes, que eran esporádicos, eran mensajes de mucha fuerza en cuanto al respeto al resultado electoral y a la soberanía del pueblo venezolano. Así que yo no tengo nada que reclamarle en ese sentido, y creo que ahora su actitud tiene que ver con una situación a la que lo llevaron, lo presionaron, y yo aspiro que ya pasado eso, y en una situación de resguardo en España, en una situación en la que pueda asumir distintas posiciones, él sea activo en cuanto a la búsqueda de solución a los problemas que el país tiene, especialmente el problema político, que es origen de los demás problemas que el país tiene. Él dice también que él se va no por un tema digamos, de egoísmo personal, sino que lo hace por el país, para que cambien las cosas. ¿Cómo pueden cambiar las cosas? Es decir, ¿cómo su salida de Venezuela puede empujar a que cambien las cosas? Mira, yo creo
creo que eso parte también de esa idea de que él pueda activarse allá en España y pueda lograr articular con los distintos factores, gobiernos, etcétera, para que se dé la presión necesaria hacia la salida de la situación que el país está viviendo. No creo que se esté enmarcado en otro asunto. Algunos dicen, no, es que él va a renunciar a la presidencia de la República y habrá que repetir las elecciones. Miren, no nos adelantemos. Yo creo que aquí no podemos caer en el campo de las especulaciones. Edmundo González Urrutia es el presidente electo de la República Bolivariana de Te quiero Venezuela y a nosotros nos preguntar, corresponde seguir luchando ¿cuántas veces te han ofrecido refugio en una embajada, Juan Pablo? una sola vez. Ok. Te lo digo porque a mí me luce, no sé si tu percepción, que Colombia está como desesperado porque María Corina Machado acepta el asilo que le ofrecen un día sí y un día no. ¿Qué Sí, piensas de todas las ofertas que ha recibido María Corina y de la posibilidad que las acepte? Porque ella misma asume que por supuesto ahora es el objetivo principal, que está en peligro su propia vida. Ella dice, es lo más probable, pues en esta más reciente rueda de prensa. sí, mira, me imagino que le han ofrecido muchísimo la posibilidad de embajadas, algunos con muy buena intención y quizás algunos con muy mala intención. Ujú. Y yo creo que ella hace muy bien manteniéndose en el país. María Corina es la que ha liderizado este proceso. Edmundo ha sido un emblema de este proceso, ha sido el portaestandarte de la lucha que tenemos que librar para salir de esta situación. Han hecho una excelente simbiosis María Corina y Edmundo González. Yo eso lo aplaudo. Sé que había gente que quería que se generara entre ellos alguna fricción. Eso no lo lograron. Y recuerdo que en una oportunidad hablé con Edmundo y me dijo, mira, no hay forma de que quien quiera a mí separarme de María Corina lo logre, porque yo estoy totalmente comprometido con el país y estoy comprometido con ella. Bueno, eso tiene que continuar, la comunicación de ellos tiene que continuar y María Corina debe continuar en Venezuela. Yo la acompaño, muchos la acompañamos para que logremos generar esa presión que hace falta generar en el país. Que tenemos que revisar algunas cosas, sí. Tenemos que lograr descentralizar la lucha, tenemos que lograr que a nivel de las comunidades la gente actúe, que mientras haya algo por aquí, haya algo por allá también, y que eso, cuando hablo de algo, hablo de protesta pacífica, no violenta, de la lucha que tenemos que librar para decirle al mundo entero que a pesar de la represión, que a pesar del miedo, aquí estamos los venezolanos. Te lo dije una Oye, vez. Juan Pablo, yo te pregunto esto. Yo entiendo que este momento de negociaciones no puede ser como Barbados o como México, que se hizo un show, se mostraba la foto, la oposición y el régimen ahí conversando. Que esto se ha manejado de manera más privada, pero realmente está pasando. Están hablando con Maduro, porque hasta ahora todo lo que se supone debió haber sido privado, tanto Colombia como Brasil, lo colocaban en un tuit, como con un llamado desesperado de que Maduro no nos atiende el teléfono. Entonces, la misma María Corina decía hoy, no es momento de negociaciones, sino de transición. La negociación ya se probó y no funcionó y Maduro se apertrecha, punto, a ok. Revisar cuántos se han sumado. Yo creo que ya esa lista debe estar triplicando o cuadruplicando el número que tú has dicho, porque se ha dado la libertad, la oportunidad de que la gente, reconociendo su identidad, pueda sumarse, y creo que se va a sumar muchísima gente, y que sea gente de distintos signos políticos, de distintos signos ideológicos, es algo que lo enriquece muchísimo, porque ahí está la nación venezolana, la nación plural, la nación que no se va a encerrar en una visión ideológica determinada, sino que lo que quiere es que se respeten nuestros valores, esos valores con los que no ha podido el chavismo madurismo. Eso es algo muy rescatable. En 25 años no han podido con nosotros, no han podido colonizar nuestra conciencia, no han podido cambiar nuestra cultura política. Somos demócratas, somos libertarios, creemos en el Estado de Derecho, creemos en la separación de poderes, creemos en todo eso, en el respeto a los derechos humanos, y con eso no va a poder Nicolás Maduro. Mira, quiero también plantearte sobre esa campañita de Diosdado diciendo que esto que pasó con el mundo es culpa de la oposición que no se pone de acuerdo, que andan como desvariando, como que ya no saben qué hacer. Y allí es donde nosotros debemos volver
a concentrarnos en que el régimen siempre va a buscar y ha buscado todo este tiempo. Mira, solamente en lo de las primarias, el hecho de tener a una de las directivas diciendo que la primaria no se iba a dar y la intención detrás era del mismo régimen. Es decir, ellos siempre van a buscar minar nuestra confianza, nuestra fe. Y yo creo que aquí ya no se trata de un tema de confianza y de fe, porque confíen, tengan fe. No, aquí la gente está haciendo y está actuando. ¿Sabes? Porque no es lo mismo que yo tengo fe en que algo de repente fuera de mi alcance o de mi control va a ocurrir, como muchos ponen aquí que se pusieron bravos porque yo los regañé por estar tocando temas contigo aquí que más bien siento que te ponen en peligro. Perdonen si fui muy dura, pero es que yo creo que nosotros tenemos el deber de protegernos y muchísimo más de proteger a nuestra gente en Venezuela y gente clave como Juan Pablo. Nosotros tenemos que cuidarlos como si fueran de cristal, protegerlos. Incluso en cada comentario aquí, ustedes ayudan o empeoran sus circunstancias. Y esta servidora también, es decir, uno tiene que estar hasta vigilante de lo que pregunta, Ahora, para que ellos estén a buen resguardo. Pero dime qué lo querías que sí comentar te sobre lo que quiero tengo. decir es que no existe forma alguna de que ese discurso de la dictadura nos desmoralice. No nos Ok, van a desmoralizar, no van a poder con la conciencia. Se pueden meter conmigo físicamente, se pueden meter con cualquiera físicamente, nos pueden reducir a una cárcel, pero con esto jamás van a poder. Con la conciencia del país nunca van a poder, no han podido en 25 años y no van a poder ahora. Ahora, cuando ya perdieron el apoyo popular que alguna vez tuvieron, cuando perdieron el respeto que algunos le endilgaron, ahora mucho menos van a poder con nosotros. Así que nos corresponde seguir adelante, con esperanza, con ilusión y con convicción. ok, pero de todas maneras, como para reforzar ese mensaje, te digo lo siguiente. Esto que el régimen hace cada vez que atenta contra la victoria del 28 de julio, no lo hace contra un partido, no lo hace contra 20 Venezuela, no lo hace contra Juan Pablo Guanipa, no lo hace contra Delsa Solórzano, María Corina Machado o Pedro Urruchurto. Lo hace contra la voluntad de los venezolanos, lo está haciendo contra nosotros, porque el país no está polarizado. Así Aquí no es. estamos hablando de la victoria de un partido, estamos hablando de la victoria de una nación transversal que dijo entera, incluso el chavismo, que ya no quería a Maduro allí. Entonces, cuando el régimen ataca a María Corina o a Juan Pablo o al mundo, y además lleva adelante esta coacción, este chantaje, está coaccionando y chantajeando a los venezolanos, a cada uno de los venezolanos dentro y fuera. Es decir, cada daño debemos asumirlo como propio, porque claro, la intención del régimen es que empecemos a culparnos unos a los otros. Y es que yo sabía que esto iba a pasar. Yo sabía que esto no iba a poder ser posible. Yo sabía que alguien nos iba a traicionar, que alguien nos estaba prometiendo lo que no se podía materializar. Y lo único que ha habido aquí, antes y después del 28 de julio, es una honestidad en que justamente esta iba a ser la etapa más difícil. Y yo creo que espero que esto haya sido lo más doloroso que nos toque enfrentar, pero en verdad nadie tiene esa certeza. Pero aquí nadie ha prometido que esto haya sido, iba a ser fácil o sencillo. Todo lo contrario, aquí lo que se prometió fue sacrificio y trabajo. Entonces aquí no es que engañaron a nadie. Y por eso yo te digo con toda responsabilidad que estoy totalmente convencido de que María Corina y quienes la acompañamos en todo esto estamos dispuestos a estar de primeros en la fila en cualquier lucha en función de lograr que la democracia se instaure en Venezuela. Que continúe la confianza de la gente en todo lo que estamos haciendo, confianza bidireccional es muy importante para nosotros. Este régimen no ha podido con Venezuela. Este régimen ha intentado acabar con la democracia después de que llegó democráticamente al poder en el año 1998. Llegaron al poder democráticamente, se convirtieron en los representantes del Estado y terminaron acogotando a la sociedad, tratando de asfixiar a la sociedad, tratando de impedir que la sociedad pudiera desarrollarse, brillar y actuar por sus propios medios. Trataron de controlar hasta la conciencia de la gente. Recuerda todo lo que ha pasado en este país. Con mis hijos no te metas. Tratando de controlar hasta la responsabilidad de los padres con respecto a sus hijos. No han podido con Venezuela. Eso creo que es lo más rescatable de todo esto. Y eso quiere decir que hay un pueblo venezolano que está fuerte, que está sólido, que está consciente de la lucha que está librando y está dispuesto a librar esa lucha. Entonces, lo que pasó ayer no cambia
el camino que se ha venido transitando hasta Para- hoy. Cambia la ubicación de Google Maps. Así es. Edmundo González sigue siendo el presidente electo de todos los venezolanos y nosotros seguimos dando la pelea para que se respete el resultado y la voluntad popular manifestada a través del voto el día 28 de julio. Así que eso no ha cambiado para nada. Ok. ¿Y qué le dices en este momento al chavismo? Al chavismo existe el chavismo, perdón, al madurismo, que yo creo que eso en verdad no sé cuántos representantes tendrá, pero fíjate que hay algo interesante, porque la oposición, que ahora es gobierno, porque tiene un presidente electo, permitió que en primaria, es verdad, se desplazara a un liderazgo opositor y se le diera la oportunidad a otro, porque ahí también la gente cobró las fallas del pasado. Se le dio la oportunidad a un nuevo liderazgo, pero ¿cuántas veces el chavismo o el madurismo ha podido hacer eso? No le imponen a un líder para siempre, sin que tengan ellos la posibilidad siquiera de elegir, de decidir si ese es el líder que quieren, que sabemos que no lo quieren y probablemente por eso Maduro perdió con esa diferencia de 4 millones de votos, ¿no? Pero ¿qué le dices a quienes todavía le apuestan? No sé realmente el porcentaje, debe ser ínfimo, pero hay muchos quienes sostienen esto, hay muchos quienes siguen yendo a la embajada, a la Casa Buenos Aires, a asediar, a acosar a estos 6 venezolanos, esos siguen con el régimen, o por ejemplo, esos quienes ahora aparecen en la casa de una activista que logró la victoria del 28 de julio y se la llevan arrastrada, o quienes fueron a buscar a William Dávila, quien tiene la misma edad, por cierto, de Edmundo González y lo metieron en un calabozo allí en el helicoide, a pesar que ese hombre está operado, recién operado del corazón y estaba en una vigilia con una vela en la mano, no con un arma en la mano. Entonces, a esos pocos que le siguen haciendo el juego al régimen, que también son quienes secuestraron a un diputado quien tenía una niña de 5 años en los brazos en Barinas y no se dan cuenta que ese mismo régimen mañana va a ir por sus hijos cuando los considere traidores también. Pero a esos quienes están todavía con el régimen, ¿qué les dices? Mira, yo Si creo que dependiera de ti para que dieran un paso al frente a favor de la nación. primero hay que reconocer que la dictadura también opera dentro del partido. Dentro del partido hay una dictadura y eso es algo que hay que reconocer. Y yo creo que hay que hacer un llamado de atención al chavista que asume la democracia como modo de vida. Porque yo no puedo creer que haya en el chavismo gente que esté de acuerdo con que estas cosas pasen. Yo he visto dirigentes chavistas que escriben y dicen, yo espero que salgan las actas. Y todavía hace 2 días decían, es necesario que salgan las actas, es necesario que se publiquen las actas. ¿Qué quiere decir eso? Que sí tiene que haber una conciencia dentro del chavismo de que algo están haciendo mal. O sea, tú tienes que asumir que algo estás haciendo mal. Tú no puedes prestarte a esa viveza y a esa delincuencialidad del régimen de Nicolás Maduro, que inventa un boletín, produce un resultado que no tiene nada que ver con el sistema electoral venezolano y asumir eso. O sea, vas a ser cómplice de eso. Tu conciencia no existe. Tú duermes. Si tú duermes, tú tienes que pensar que te tiene que quitar el sueño, que estén haciendo lo que están haciendo con el país y tú sirvas de tonto útil para que eso lo puedan seguir haciendo. Creo que todo chavista en este momento debería estar revisando su situación en función de lo que ha pasado en Venezuela en los últimos tiempos. Yo te puedo hablar de chavistas con los que he conversado y que no terminan de dar el paso por el miedo a las represalias que puedan tener dentro del partido y con su propia vida si toman una decisión de abandonar al chavismo en este momento porque no están de acuerdo con lo que está pasando. Mira, nada, Juan Pablo, que muchas gracias por lo que sigues haciendo a pesar de las amenazas y no debe ser nada sencillo. Tú eres padre de 5 hijos eh, y todos sabemos los duros momentos que ha vivido tu familia con la pérdida de tu esposa, querida esposa, y oye, caramba, que te pongas en riesgo aún cuando tus hijos solo cuentan contigo, de Y ni verdad. El siquiera país te lo va a puedo tener. verlo en este momento. O sea, yo tengo desde el día 28 de julio en Caracas, no he podido llegar a mi casa y bueno, sí tengo mucha comunicación con ellos permanentemente, con uno por uno en privado y luego con llamadas que hago para conversar con todos juntos. Pero no es lo mismo, no es lo que yo aspiro. Pero bueno, me tocó y lo vivo con total compromiso en función de lo que queremos lograr para Venezuela. Solo una
cosa que te digo, yo entiendo las circunstancias de asedio, de acoso del mundo, ¿no? Pero hay algo que no me gustó del comunicado, varias cosas, ¿no? Me parece, me lucía al principio como una despedida de caramba, pero no necesariamente según lo que me cuentas. Yo prefiero esperar, por eso es que yo no me adelanto a juzgar o a criticar, ¿no? Prefiero esperar a después de su reunión con Pedro Sánchez para ver qué actitud va a tener desde el exilio. Pero hay algo que no es cierto en ese comunicado y es que María Corina lideró un movimiento. María Corina lo lideró y lo lidera. Es decir, por eso es que muchos pensaron que era una despedida. ¿Por qué hablar de lo que ha ocurrido, está ocurriendo como si fuera pasado? Ese verbo no debía utilizarlo en pasado. Creo que María Corina ha liderado el proceso y que fue un proceso de campaña electoral hasta el día 28 de julio, pero que a partir de ese día es un proceso en lucha por lograr que se respete lo que fue la voluntad del pueblo venezolano y lo sigue dirigiendo María Corina Machado. Por cierto, en el seno de Primero Justicia yo propuse un comunicado interno en el que ratificábamos el liderazgo de María Corina, de Edmundo, ratificábamos el desconocimiento de Nicolás Maduro, ratificábamos el desconocimiento de la sentencia, todo eso lo propuse en el seno del partido y te digo que fue aprobado por unanimidad, gracias a Ok, Dios. esta pregunta te la hago porque hay una duda aquí que insiste en que Diosdado dice que permitió el ingreso de un avión español. Claro que lo permitió, el régimen tuvo que permitir que el avión del gobierno español entrara para llevarse al mundo. Eso no significa que se negoció, significa que se tuvo que coordinar para que eso ocurriera. Pero en el tema de la negociación hay una sospecha que yo no corroboro, no tengo ninguna manera de corroborarlo de manera independiente, pero te lo pregunto a ti, porque lo que se ha comentado dentro de todos estos rumores que yo siento que dispersa el mismo régimen es que el mundo había firmado un documento aceptando o el veredicto del TSJ o aceptando que Maduro fue el que ganó y no él, etcétera. ¿Eso tú lo descartas de plano? Yo lo descarto, yo no creo que eso haya pasado y en todo caso no tiene ninguna validez un documento que haya sido firmado bajo presión, prisión, coacción, eso no tiene ninguna validez. Yo honestamente no creo que lo haya firmado, pero insisto, cualquier documento hecho en esa circunstancia es nulo de toda nulidad. Gracias, Juan Pablo. Cuídate muchísimo, por favor, y estamos siempre en contacto. Un abrazo, Carla, saludos. Igual, gracias a ustedes, amados, por la paciencia, por aceptar, aguantar mi regaño, etcétera, todas las cosas y las impertinencias que he dicho durante el día. Pero aquí estamos para ustedes, amadísimos, regañándolos o no. Los amo, y Dios los bendiga a todos. Y aquí seguimos de pie.